La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. La verdad. Cristo es la verdad. Cuando ustedes leen la palabra de Dios, hermanos, donde dice usualmente, no siempre, la verdad se refiere a Cristo. Vamos a estudiar acerca de la libertad en Cristo. Nos vamos a enfocar en 2 de Timoteo en el capítulo 3. Yo tengo de entrada el versículo 3:7. Estas mujeres siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Al conocimiento de la verdad. Vamos al libro de los... en Mateo, vamos a Mateo 26, 38 al 41. Cuando Jesús estaba en Getsemaní. Dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sabemos que Jesús es la imagen misma de nuestro Padre Dios. En este contexto, la verdad es nuestro Padre Dios. Nuestro Padre Dios es la verdad. Pero como nosotros no podemos ver a un espíritu, para eso vino Jesús, para enseñarnos cómo es el Padre. Entonces, una vez que Cristo se va, Él es la verdad. Cuando Él viene, Él es la verdad. Pero cuando Él habla de orar, está hablando de nuestro Padre Dios. Nuestro Padre Dios y Jesucristo uno son. Entonces, nosotros debemos de conocer a nuestro Padre Dios. Cuando conocemos a nuestro Padre Dios, Él nos da la libertad. Entonces conocemos la verdad, porque eso es lo que dice Jesús. El Espíritu Santo nos conduce a Cristo y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libres de falsas doctrinas, libres de esclavitud del pecado, libertad plena. Vamos para que vean cómo lo dice Lucas 22, del 39 al 46. Y saliendo Jesús se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Miren lo que es la tentación. Cuando uno no está orando, cuando uno no está en el Señor, somos tentados. ¿Por qué? Porque no estamos en oración. Orad que no entréis en tentación. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué duermen? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aquí se habla del sueño humano. Nosotros tenemos que dormir para descansar, para deshacernos de toxinas, descansar. Pero es simbólico, hermanos,
es simbólico de estar dormidos, es andar en las cosas del mundo. Eso es estar dormidos. Cuando descuidamos las cosas de nuestro Padre Dios. Cuando descuidamos la oración, cuando descuidamos su palabra. Nosotros necesitamos alimentarnos de su palabra todos los días y todos los días orar. Todos los días. Si nosotros oramos todos los días y estamos estudiando su palabra y ponemos por obra lo que estamos aprendiendo, entonces nosotros llevamos una vida espiritual, y la vida espiritual tiene poder sobre lo carnal. Ahí es en donde el Señor nos da libertad para ya no ser esclavos de nadie, incluyendo falsos profetas. Fíjense cómo lo dice Juan en relación a la ley y en relación a Cristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí la gracia y la verdad está hablando del Espíritu de nuestro Padre Dios, que son uno con Jesús. Acuérdense que son tres los que dan testimonio en el cielo: el Espíritu, los ángeles, Jesucristo, su Hijo, y nuestro Padre Dios. ¿Ok? Entonces, vino la ley, vino por medio de Moisés, pero la gracia, el regalo de la vida, que es gratis, vino por medio, y la verdad, o sea, nuestro Padre Dios. Nuestro Padre Dios, hermanos, antes, en el tiempo de la ley, solamente podía venir el sumo sacerdote una vez al año. Una vez al año podía entrar en el lugar santísimo, y algunas veces los sumos sacerdotes cayeron muertos. ¿Por qué? Porque Dios no tenía complacencia con ellos. Entonces, una vez que viene Cristo, Él nos abre el lugar santísimo para que nosotros entremos a donde está nuestro Padre Dios, en donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Ahora tenemos entrada al cielo mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad. Entonces, esa entrada al Padre la tenemos a través de Cristo Jesús. En Juan 3:21 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En el contexto dice: y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuáles eran las obras malas? Que en lugar de seguir a Cristo, decidieron seguir el mundo. Decidieron seguir a la idolatría. Decidieron no creer en Jesús. Mas el que practica la verdad viene a la luz. El que se alimenta de su palabra y tiene entendimiento de que Cristo Jesús es la verdad y la vida. Y en la medida que hacemos eso, se hacen manifiestas esas obras. Y son hechas en Dios. En Juan 4:23 dice Jesús: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. So, ya les dije, ¿qué es la verdad? La verdad es Cristo. Entonces, fíjense bien, yo lo pudiera decir así, tomando el ejemplo de dos ángeles o arcángeles.
el ángel Miguel, el ángel Gabriel. Ellos son espíritu. ¿Ok? Nuestro Padre Dios también es espíritu. Pero se trata de que nosotros, yo, ustedes, Gabriel y Miguel, adoren al Padre. Al Padre. ¿Dónde? En Jesús. En el Espíritu de Jesús. Y en verdad, que es Jesús. En el Espíritu de Jesús. Entonces, nosotros solamente podemos adorar a nuestro Padre Dios a través del Espíritu de Cristo, incluyendo los ángeles, Gabriel y Miguel. Gabriel y Miguel pueden adorar al Padre a través del Espíritu de Cristo, que tiene su propio Espíritu, que es el Espíritu de Jehová. Entonces, para no complicarnos la vida, en Cristo está todo, hermanos. En Cristo está todo. En Cristo está todo. Fíjense, Juan 5:33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Él dijo, yo no soy el Mesías, yo no soy. Viene uno tras de mí del que no soy digno ni siquiera abrocharle sus sandalias o sus guarachitos. Ni siquiera de eso soy digno. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y fuego. En este contexto, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo que siempre ha estado y en fuego. Jesús es fuego. En el dunamis, alguien dice dunamis, otros dicen dunamis, que es el poder de Dios, el poder que está en Cristo Jesús. No es lo mismo Gabriel y Miguel que el Espíritu de Jesús, no es lo mismo. Ahora, el ángel Miguel, el ángel Gabriel, tienen poder de Dios. Acuérdense que hay dos ángeles que están en el lugar santísimo. Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Lo tenían enfrente de él. Pero ¿qué dijo Jesús? No los voy a dejar huérfanos, voy a regresar. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque ahorita yo puedo estar con ustedes y tienen mi poder, que es a través del dedo de Dios, para hacer milagros, para expulsar demonios. Pero les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les voy a mandar el Consolador. Y el Consolador, o sea, su Santo Espíritu, los va a llevar a toda la verdad. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero ¿cómo llegamos a ese conocimiento? Si permanecen en mi palabra, dice Jesús. Todo lo que está en el Antiguo Testamento, Jesús lo cumplió. Entonces, si tú quieres entender todo el Antiguo Testamento, solamente mira el testimonio de Jesús, porque ahí se cumple todo lo que estaba escrito de él. Entonces, lo único que tienes que hacer es estudiar el testimonio de Cristo a través de la escritura, de la pluma de Mateo, de la pluma de Marcos, de Lucas y de Juan. Entonces ahí está su palabra. Entonces por darles dos ejemplos,
no se preocupen qué van a comer, qué van a vestir. Las aves no siembran, no cosechan, pero mi Padre Celestial no las deja sin comer. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Precisamente está diciendo que lo busquen a Él primeramente, y su justicia, o sea, nosotros somos justificados en Él, y entonces podemos entrar en el reino de los cielos. Tan simple como eso, ese es un ejemplo. Entonces, ¿qué dice Jesús? No se preocupen. Ese es un mandamiento que nos da Jesús, no se preocupen, que van a comer, que van a beber. Por ejemplo, otro mandamiento, no es sugerencia, es palabra de Él. Jesús hace un milagro, se viene por el lago o por el mar, entonces lo encuentran acá en tierra y a otros esperándolo porque querían ser sus discípulos, pero el entendimiento, lo que dice Jesús es de que en realidad ellos lo buscaban solamente porque les daba de comer. Imagínense, tener una persona que les esté dando de comer, pues es algo agradable, especialmente si no tienes nada. Pero Jesús les dijo, trabajar, dice, ustedes no vienen porque han creído a las señales, ustedes me buscan porque les di de comer. Trabajar, no por la comida que perece, no por los frijolitos, no por la sopita, no por los taquitos, o los tamalitos, o las tortas, no. Trabajar por la comida que permanece, o sea, predicando el Evangelio. Trabajen por esa comida. Eso también se lo dice a aquellos que quieren seguir a Jesús. Entonces, esos son dos ejemplos claros. Jesús, otro ejemplo. Jesús, ¿qué hacemos, Señor, para poner por obra? Y Jesús les dice, crean que yo soy. O sea, lo único que tenían que hacer ellos es creer que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Y de ahí sale todo. De ahí sale, Él es el autor y consumador de la fe, como a través del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos hacer todas las cosas que el Señor nos dice? Creyendo. O sea, no peleando con nuestra mente, que no, yo voy a hacer esto para el Señor, no, yo voy a hacer esto, no, cree solamente. Jesús, el Hijo de Dios, Él vino a sacarnos de la esclavitud del pecado. ¿Cómo? Ofreciéndose Él por los pecados de todos nosotros. En la medida que nosotros creemos eso, nos es juntado por justicia, entonces nosotros permanecemos a su palabra. El Señor nos dice, ama a tu prójimo. Ok, Señor, yo quiero amar a mi prójimo. Entonces se viene una oportunidad, ya sabes que Satanás te va a atacar en la medida que vas obteniendo conocimiento. Entonces tú tienes su palabra. Entonces la palabra más importante es de que no te creas mejor que otros. Jesús es el que te justifica, no tú. Jesús. Entonces ahí ya estando creyendo, entonces conocerás la verdad es Jesús, y la verdad te hace libre. Entonces tú dices, ya entendí, Señor, ya entendí que no debo de hacerme esclavo de ningún pastor, ya entendí, Señor, que no debo de andar. Ahora, los pastores, los que enseñamos, predicamos a Jesús. Nosotros yo hago discípulos. Ustedes no son mis discípulos, son discípulos de Cristo. Ese es mi trabajo. Hacer los discípulos de Cristo para que les sirvan con su mente y en su corazón. Ese es mi trabajo, compartiéndoles palabra y orando por ustedes. Tan simple como eso. Entonces, en la medida que yo hago eso y yo pido por ustedes, y aquello por lo que yo pido, Jesús está conmigo y me dice, pidan, hijos míos, pidan a mi Padre en mi nombre, que mi Padre, Él quiere concedernos esas cosas que ustedes quieren. Entonces Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Entonces yo estoy haciendo discípulos de Cristo, no míos. ¿Para qué? Para que les sirvan a Él, no a mí. Entonces, en la medida que ustedes entran en el conocimiento, ustedes ya son seguidores de Cristo,
Entonces, ¿para qué? Para que eventualmente ustedes también tengan hijos espirituales. Pero acuérdense, para poder dar hijos espirituales van a tener dolores de parto. No se trata aquí de que yo ya les dije a todos, ya lo entendieron. No, hermanos, o sea, predica uno y sigue uno predicando y sigue uno predicando. Y así es como me dice a veces mi hermanito Felipe: hermano, ya entendí esto. Gloria a Dios, el Señor le está abriendo el entendimiento. Entonces, en la medida que van obteniendo, ¿por qué? Porque Satanás siempre va a estar atacándonos. Pero ya una vez que dan fruto, ya una vez que Jesús es su rey, ya una vez que ustedes son esclavos de Jesús, entonces ustedes ya están en la tierra prometida. Nada los separará del amor de Dios. Nada. No van a ser engañados. Pero tienen que mantenerse despiertos. O sea, mientras se mantengan despiertos, nada los puede separar. Si ustedes se enfrían, no es que Dios los apartó, sino que tú te separas de Dios. Y ahí está la parábola del hijo pródigo. ¿Okay? Entonces, si uno se separa de nuestro Padre Dios, si nosotros nos separamos de nuestro Padre Dios, donde tenemos riquezas espirituales, hay felicidad en el Señor. Yo lo puedo ver, hermanos. Mi hijo de 16 años, a pesar de que su madre nunca pudo cuidar de él porque su madre es esquizofrénica, el Señor puso en el camino una mujer que lo mira como su madre. ¿Pero por qué? Por la fe de su padre. Esa fe que el Señor me dio a mí. Mi hijo es bendecido, mi hijo es santificado por la fe del Padre. Entonces, en la medida que yo siga a mi Padre Dios, mi hijo es bendecido. Y mi hijo, su corazón es feliz. Tiene contentamiento. Ahora, mi hijo va a ser seguidor de Cristo y mi hijo va a negar a Cristo como todos lo negamos. No hay solo uno, no hay un justo, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. ¿Alguna vez mi hijo se va a desviar? Claro que sí, así lo dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Si el Señor lo va a usar para trabajar en su ministerio, ¿cuándo lo va a llamar? Cuando peor cristiano es. No cuando sea mejor, cuando sea peor. Porque él, siendo un niño, un jovencito de 16 años, él no le sirve a Cristo con su mente y su corazón. Nadie busca a Dios. Pero como le digo, hijo, un día te va a venir la amargura a tu corazón de una forma o de otra. Y ahí es en donde Cristo te va a buscar. Síguele, sigue al Señor y créeme, hay bendición en el Señor. De verdad te lo digo, hijo mío. Hay bendición en el Señor. Tú puedes querer tener dinero, ganar mucho dinero, tener carros exóticos. Nadie le cree a la gente, incluyendo los ricos. Siempre la gente dice, no, pero la gente que tiene dinero es más feliz. No es cierto, hermano, no es cierto. Ahora, ¿qué persona te lo puede decir enfáticamente? Un rico que no es feliz. Ahora, un rico que no es feliz, porque tiene su confianza en las riquezas y se puede comprar cualquier carro, tiene casas por donde quiera, puede pasearse en cualquier parte del mundo, ellos pudieran pensar que son felices. Pero si no conocen la paz que sobrepasa todo el entendimiento, ¿cómo van a saber de esa paz? ¿Cómo van a saber del gozo de Dios si nunca lo han vivido? ¿Cómo van a saber de las riquezas de Dios si nunca las han visto? Si nunca han participado de esas cosas. No lo saben. Entonces imagínate, yo lo pongo así de una forma entendible. Fui secuestrado por los marcianos, por los aliens. ¿Tú me creerías que me
Me llevaron a otro planeta y en ese otro planeta hay una felicidad que aquí no se vive. ¿Quién me va a creer a eso? Nah, no te creo. Ahora, ¿qué tal si a esa persona se la vienen los extraterrestres y se lo llevan a ese planeta? Cuando regrese me va a buscar y me va a decir, ¡hey, hermano Luis! ¿Qué pasó, hermano? Ahora sí le creo. ¿Sí me cree que? Pues ya me llevaron a mí también los extraterrestres, ahora sí le creo. Ah, ahora me entiende. Sí, ok, es lo mismo en la palabra de Dios. Es lo mismo, hermano. ¿Cómo van a creer que Jesús está vivo? ¿Cómo van a creer en el amor de Dios cuando la gente no le cree a Jesús? En ese razonamiento, y no se ocupa un razonamiento muy extravagante, no se necesita ser muy inteligente para entender ese razonamiento. O sea, nosotros en realidad andamos como bestias, porque en realidad no creemos, hermano, no creemos, porque somos seres humanos, y los seres humanos somos igualito que los burros, y las mujeres igualita que las burras. Así somos, hermanos. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya. ¿Por qué? Porque les voy a mandar mi espíritu. Y ese espíritu los va a convencer de pecado. Les va a ayudar para que conozcan toda la verdad. O sea, para que me conozcan a mí. Entonces, a través del Espíritu Santo, de una forma sobrenatural, el Señor nos da paz. De una forma sobrenatural, cuida de nosotros. Que hasta uno puede, como diciendo, yo a veces les he compartido cuando mi madre le servía al Señor. Yo recuerdo una vez que mi madre Jesús era su tesoro. Era su tesoro, por eso yo les digo, la salvación se pierde. Mi madre perdió la salvación, se alejó de Cristo. Ella anduvo en las cosas de Dios y yo recuerdo que un día, fíjense hermanos, a mi madre le gustaba el oro, aunque no se lo ponía mucho, pero sí cuando se ponía guapa y salía, mi madre que casi siempre ha sido gordita, me acuerdo se compró una ¿cómo se llama? Una alhaja que se pone aquí alrededor, así, una pulsera, que ahorita en nuestros días a lo mejor valdría unos $30,000 en nuestros días. Se lo compró. Se compraba algunos que otros anillos, tenía 2, 3 pares de anillos de aretes. Anillos casi nunca le gustaron. Cuando ella se convirtió al Señor, esa pulsera de oro, ¿saben qué hizo ella? Ella me dijo, la echó por el excusado. O sea, a mí no me cabe duda que esa pulsera está ahí en esa casa, ahí todavía mi sobrino. Ahí esa pulsera, ahí está. Una pulsera que ahorita vale como $30,000. Entonces me dice, yo la tiré mis joyas, porque ya no, yo sentí que eso no estaba bien. Y fuera de regalarlas o venderlas y darle ese dinero a los pobres, bueno, ella decidió deshacerse de ellas así, ¿verdad? Pudiera haber dicho Judas, esa se pudo haber vendido en su tiempo, ¿verdad? Unos $30,000 y dárselo a los pobres, pero bueno. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mi madre se enfrió. Mi padre también tuvo un encuentro con el Señor. Y fíjense, a veces era entre ellos mismos. Y aún a ella le advirtieron, cuídense porque su propia familia va a estar en contra. Y yo me acuerdo que a veces decía, no hombre, si ya saben, como me dijeron, siempre mi esposo, mi papá le decía a veces, ¿para qué vas allá? Mira cómo te comportas. ¿Para qué vas? Mejor ni vayas. Porque mi mamá no estaba dando buen testimonio. No se doblegaba a la autoridad de mi padre.
¿Por qué? Porque de alguna forma tenía como el espíritu de Jezabel. Entonces, nunca se doblegó a mi padre. Entonces, ella ha sufrido mucho. Yo esta mañana le platicaba yo a mi hijo, le digo, hijo, fíjate cómo lo que pasó con tu abuelita, porque ella vive conmigo ahorita. Y pues sí, siempre está, no tiene paz, no tiene paz. Siempre anda pensando ahí, tiene lo que se conoce como demencia. Está en la etapa 6, son 7 etapas, anda en la séptima, en la sexta, en donde a veces me reconoce, a veces ya no me reconoce, a veces me confunde con mi padre y pelea conmigo pensando que yo soy mi padre. Entonces, le digo, fíjate, mi madre, ella me platicó, ella a mí me platicaba siempre de las cosas personales, ella a mí me platicó muchas cosas personales. Y una de ellas, ella tuvo una visión, ella miró al Señor, pero lo miró en una luz, en visión, no en sueño, en visión. Y el Señor le decía, dame tu carga. Su carga era preocupación por sus hijos, sobre todo. Siempre se preocupaba por nosotros. ¡Ay, mis hijos! Yo le decía a la Llorona antes, ¡ay, madre, usted se parece a la Llorona! ¡Ay, mis hijos! Entonces, el Señor le dijo, dámela. Y ella así como que le quería dar su carga, así como si fuera un tambache así de ropa. Se la quería dar y decía, no puedo, Señor, dámela, sí puedes, dámela. Entonces, eventualmente ella hizo un esfuerzo y se la dio esa carga que era pesada, que no la podía. Y entonces el Señor cuando la tomó, dice, se hizo una carga bien chiquita, se hizo bien chiquitita y el Señor la cargó. Digo, ¿sí entiende esa? Yo todavía no recibía el don de ciencia, pero yo entendía eso. Le digo, ¿sí entiende eso? Dice, pues sí y no. O sea, le está diciendo, no se preocupe por nosotros. Y ella siempre, no, hijo, pero uno es madre y la madre uno se preocupa por los hijos. Sí, pero la madre no tiene mayor autoridad que Jesús. Si Jesús le dice, deme mi carga, él la quiere hacer descansar. No, hijo, es que tú no eres madre, tú no puedes entender eso. Y siempre peleó contra eso. Y a pesar de que ella le dio la carga a Jesús y se hizo chiquita, ella siguió desobedeciendo al Señor. Y una y otra vez, y una y otra vez. Ya en el tiempo cuando yo comencé a predicar, yo le digo, madre, ya déjese de cosas. Entonces ese espíritu de Jezabel en ella permanecía en la vejez. Yo digo, pues yo siento que no es fácil en la vejez. Ya dice, no, yo me quiero ir a hacer obras para ayudar a los pobres. Se fue a vivir en Ensenada sola, una mujer ya de 70 años, de más de 70 años. Yo no le dije nada a mi hermano, yo digo, pues yo no le ayudaba con los gastos, no, ¿por qué? Porque yo ya estaba dedicado a mis hermanos que se dediquen a cuidar a mi madre. Entonces, yo de hecho lo acompañé a llevarla, le rentó obviamente, hay personas allá que iban y la chequeaban todos los días. Entonces yo simplemente, el Señor a mí me dijo, hijo, no te preocupes, yo voy a cuidar de tu madre. Y yo le dije, gracias, Señor. Y se lo dije, le digo, madre, no se preocupe. Dice, no, está bien. Entonces ella dice que cuando nos venimos ya, que la dejamos sola, le entró miedo. Y pudo escuchar al Señor que le dijo, yo cuidaré de ti. Ella escuchó al Señor cuando le dijo, yo voy a cuidar de ti. Pero algo pasó en ese. Ella se empezó a congregar con las personas que la cuidaban. Eran de la denominación de esa que viene de Guadalajara, la Luz del Mundo. Pues yo me puse a investigar lo que enseñaban en la Luz del Mundo. Y yo le dije, ¿sabe qué? Ellos predican a Cristo, pero adoran al predicador como si fuera Jesús. Le digo, tenga cuidado con eso. De hecho, yo fui ahí
Y a la vuelta de la casa había una iglesia pentecostal. Entonces yo fui ahí, escuché una predicación y yo le digo, bueno, si es del Señor, mejor venga aquí en lugar de ir allá. Entonces ella estuvo yendo por un buen tiempo. Ellos cada año van y adoran al falso profeta. Entonces como ella no quiso ir porque yo le dije que no fuera, se enojaron con ella. Entonces ya no la trataron como la trataban. He ahí el problema, hermanos. Esto es típico casi en todas las denominaciones. La mayoría de católicos me aman, pero solo si yo soy católico. Si no lo soy, siempre como que hay algo. No en todos, porque hay personas que sí lo aman a uno de corazón. ¿Por qué? Porque Cristo reina en sus corazones. Pero usualmente lo miran a uno con desagrado. Los testigos de Jehová es igual. Mientras yo anduve con ellos, y no necesariamente que yo me quería congregar ahí, el Señor me llevó ahí para ver. Entonces yo estuve viendo lo que hacían, como lo que predicaban, lo que enseñaban. Y el orgullo, donde yo miré más el orgullo, pues es obvio. Ellos creen que son la única denominación, la que escogió el Señor. Y ellos, sobre todo, miré la vanidad, sobre todo cuando salen a predicar. Miré mucho orgullo en eso. O sea, hay personas ahí que, no, pues yo fui, yo traje más personas. Y como les hacen, así como que les hablan palabras de adulación. Mira, Panchita, ya ha traído 15 personas a la congregación. No, un aplauso para la hermana Plaza. Pues ahí está Panchita, así, digo, no, pues eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Claro que nos gozamos y la gente tiene. Pero para empezar, la doctrina es falsa. La doctrina en sí no es correcta. Entonces, he ahí el problema. He ahí el problema. ¿Por qué? Porque se enfocan en personas, hermano. Ahí ya están enfocados más en relación al falso profeta. Ya sea en la historia, en la iglesia católica, es que si es San Agustín o si es el que sea, o en el caso de los calvinistas, John Calvin, o en el caso de los adventistas, Ellen G. White, o en el caso de la luz del mundo, del falso apóstol, el que sea, ya no recuerdo Joaquín, no hubo un Joaquín, pero era el hijo. O era el papá, y luego salió mi hijo, y luego salió el otro hijo, y luego está en la cárcel aquí ahorita en Estados Unidos, porque andaba por pedófilo, básicamente. Y la iglesia, la mayoría de la iglesia, piensan que él es inocente, aún teniendo las pruebas. Porque aquí difícilmente van a meter a la cárcel a una persona si no tienen pruebas. Tienen videos. Entonces, y ni aún así la gente, yo estoy seguro que ni aún viendo los videos, la gente va a seguir adorando a estas personas y no a Cristo. ¿Por qué? Porque rechazan a Cristo, hermano. Ese es el problema. Cristo no vino a condenar a nadie, hermano. Ya todos somos idólatras. Todos, sin excepción, somos idólatras. Porque de alguna forma, la avaricia es idolatría. Todos, sin Cristo, todos queremos más dinero, porque casi siempre nos falta dinero. Y si tenemos dinero, queremos más dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Todos somos idólatras, todos venimos de ahí, hermanos. Y si andamos en la carne, el Señor nos deja, vamos a seguir preocupándonos por dinero. ¿Por qué? Porque el Señor nos deja, no nos da la paz. Entonces, todo comienza con encontrar a la verdad, y la verdad es Cristo, hermano. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si el que me ama, guardará mis mandamientos. Ese es el que me ama, el que guarda mis mandamientos. Entonces, mi Padre y yo vendremos y haremos morada con ustedes.
con ustedes o en ustedes, porque en todo caso viene a nuestros corazones. Ahí es en donde conocemos la verdad, ahí es en donde damos fruto, hermanos. Fíjense bien, voy a hacer un estudio en relación a los decapitados en el Apocalipsis. ¿Cuáles son los decapitados? Los católicos, los pentecostales, los adventistas, la luz del mundo, casi todas las denominaciones son decapitados. ¿Por qué? Porque le agregan o le quitan al evangelio. Cristo Jesús murió por nosotros, está bien, pero cuando vienen y condenan a los homosexuales, ahí ya se están decapitando solos, porque eso ya es un evangelio diferente. Ya no es un evangelio conforme a la misericordia de Dios. Ya no es un evangelio conforme a la piedad de Dios. Ya es por obra. Entonces ahí es donde la gente no lo entiende, hermano, no lo entiende. Pero, hermano, pero la palabra de Dios dice que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Ahí lo dice. Sí, pero no lo entiendes, ese es el problema. El homosexual no va a heredar el reino de Dios porque está rechazando a Cristo, no porque es homosexual. No, pero porque ¿dónde está rechazando a Cristo? Cuando no está amando a su hermano. Ahí está rechazando a Cristo. Esa es la evidencia de que no ama a Cristo. Si me amáis, mis palabras guardarás. Déjense los leo una vez más. Porque el Espíritu Santo me dice esto, hermanos. Hay mucha gente que todavía no está convencida de eso. ¿Por qué? Porque no escuchan al Espíritu Santo. No a mí, al Espíritu Santo. Fíjense bien. Primera de Corintios 6. Fíjense cómo comienza, ¿ok? Para poder entender en relación a que los homosexuales, y no hablan nada más de los homosexuales, fíjense bien. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos, delante de los incrédulos que no creen en Jesús como el Hijo de Dios? Vamos a decir que aquí hay dos homosexuales, ¿ok? Y no delante de los santos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Cómo juzgamos al mundo? Precisamente con el evangelio y precisamente cuando una persona que dice que ama a Cristo y no ama a su prójimo. Así como en el capítulo anterior Pablo dice, a ese que anda con la mujer de su padre ya lo entregué a Satanás. Ahí está juzgando al mundo. Juzga con el evangelio, pero también una persona que dice ya recibir el Espíritu Santo y él decide no amar, ok, te entrego a Satanás. Está juzgado. Está juzgado, ¿ok? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Fíjense, cosas pequeñas, no son graves. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Vamos a decir que Panchito, hace 100 años, vivió Panchito. Panchito era creyente, pero dejó a Jesús, se volvió al mundo. Y como se volvió al mundo, eventualmente esa persona, ya su espíritu se quedó en el Hades, porque rechazó a Cristo, decidió seguir el mundo, así como en Lucas 16. Entonces él se quedó aquí. Entonces Panchito, que se convirtió en Ramón por incrédulo, su espíritu vive en las moradas de los corazones de los pecadores. ¿Ok? Esos son los ángeles. Esos son los espíritus, los que viven en las prisiones de este mundo. ¿Cuáles son las prisiones de este mundo? El Hades. O sea, el corazón. Por ejemplo, antes de yo de seguir a Cristo, cuando yo andaba en el mundo, yo era el Hades.
¿Por qué? Porque yo no seguía a Cristo, yo seguía las cosas del mundo. Mi corazón es el Hades. Esos son los lugares desiertos. O sea, hay lugares en donde siempre son corazones de personas. Okay, acuérdense el endemoniado, cuando salió del endemoniado, cuando salieron los miles de demonios, miles de personas que ahora son espíritus, salieron del endemoniado, les dijo Jesús, salgan de él. Y le dijeron, Señor, déjanos ir a entrar a aquellos puercos, a aquellos cerditos. Y Jesús dijo, ok, vayan. Y entraron en los cerdos. Esos cerdos son las personas del mundo, hermano. Entonces, entre menos creyentes hay, la maldad va aumentando, porque cada vez hay, por ejemplo, vamos a decir que a cada quien le toca un demonio o un espíritu que se quedó en el Hades, aquí, en este tiempo. Bueno, nos toca de a uno. Bueno, ¿qué pasa si se convierte 1 millón de personas? Pues ya hay 1 millón de demonios que se van a meter en algún lugar de otros corazones. Por eso es poco a poco, hermano. Vamos a decir que el Señor dice, no, pues se va a convertir todo el continente de América. Pues imagínense, se va a volver un caos en África, en Asia, en Europa. Yo no sé cuánta gente vive en el continente americano, pero imagínense que todos fuéramos salvos. Entonces todos esos demonios que viven en los corazones de todos los incrédulos salen. ¿Y a dónde se van a ir? No, pues se van a ir allá a Asia, a África, a Europa. Entonces, ¿qué va a pasar? No, pues se va a armar la tercera guerra mundial allá entre ellos. ¿Por qué? Porque Dios es el que lleva control de eso. Jesús es el que tiene control de eso. Entonces esas personas incrédulas viven en este mundo, están separados de Dios, viven en el infierno. Ese es el infierno, porque están separados de Dios. Entonces están muertos en sus pecados. Algunos ya fueron 2 veces muertos, porque estaban muertos y luego resucitaron juntamente con Jesús y luego se regresaron al mundo 2 veces muertos, dice Judas. Se regresaron al mundo. Entonces, ¿en dónde se quedaron? En el mundo. Vayan y lean Lucas 16, en dónde se quedó ¿a dónde se fue Lázaro y a dónde se quedó el rico? El rico se quedó aquí, en el Hades. Entonces, el rico puede ver a Lázaro, o sea, no está lejos, hermano. No está lejos, lo podía ver, pero hay una barrera. Entonces dice, ay, ahí yo miro al padre a Abraham y a Lázaro. Y le dice, padre Abraham, manda a Lázaro para que me dé algo de agua. Porque mi lengua, o sea, ¿qué quería él? Él quería alabar a Dios, él quería alabar a Cristo. Él quería, pero ya no podía. ¿Por qué? Porque se le dio un tiempo aquí para alabar a Cristo y no quiso, nunca quiso. ¿Cuál es una forma de alabar a Cristo? Amando a tu prójimo. Él cuando miró a Lázaro ahí, que no tenía nada de dinero, y él se daba con aquellas grandes fiestas y aquellas comelonas y nunca le llegaba, aunque sea las migajas a Lázaro. Y Lázaro miraba de lejos, que se le caía la baba. Ay, si me diera tan siquiera un poquito de lo que tiene esta persona. Y nunca le dio. Y esto también aplica para la palabra de Dios, hermano. Si tú te llenas de la palabra de Dios y te llenas y te llenas y te llenas y nunca compartes el pan de vida que es Cristo con nadie, a ti también te va a pasar lo mismo, hermano. El Espíritu Santo te tiene que estar redarguyendo. Ve y comparte a Cristo con alguien. El Espíritu Santo te va a decir con quién. Y si te da vergüenza o si te da miedo, acuérdense, los cobardes tampoco heredarán el reino de los cielos. Jesús no puede venir a ti si tú no compartes al Señor.
Yo no sé por qué les estoy diciendo eso, pero es obvio que el Espíritu Santo a alguien está hablando, por lo menos ahorita o en el futuro, pero alguien está hablando. Así es como juzgamos a los ángeles. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas, o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Vamos a decir que Panchito, que es homosexual, tiene mucho dinero. Y está Juanito, que está pelado, ese no tiene nada. Está jodido, no tiene dinero. No tiene ni para comer. Entonces fíjense, para avergonzarles lo digo. ¿Por qué pues no hay entre vosotros un sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Mi hermano Panchito, que es homosexual y que tiene mucho dinero, y mi hermano Juanito, que es homosexual, pero no tiene dinero, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Resulta que Panchito metió a la cárcel a Juanito, a lo mejor porque le renta una casa y no le está pagando la renta. ¿Por qué? Porque Juanito no tiene dinero para pagar la renta. Pero son cristianos los dos. Fíjense. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengan pleitos entre vosotros mismos. Fíjense. ¿Por qué no sufres más bien el agravio, Panchito? ¿Por qué no sufres? O sea, ¿por qué no le perdonas la renta a Juanito, Panchito? Que eres homosexual. Pero Dios no te mira como homosexual porque crees en el testimonio de Cristo Jesús. O Jesús no vino a condenarte, vino a salvarte. A los ojos de Dios tú no eres homosexual. Tú no eres pecador, eres perfecto a los ojos de Cristo. Pero no estás honrando a Cristo, porque Jesús dijo, ámense los unos a los otros. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Entonces dice, ¿por qué no sufres más bien el ser defraudados? Pero cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Panchito, Cristo no te va a dar la paz, no puedes entrar en el reino de Dios. Ya tienes el Espíritu Santo, pero no vas a dar fruto, no vas a tener paz. ¿Por qué? Porque estás metiendo a la cárcel, porque tú tienes dinero y tienes influencias, y porque tienes dinero, ante los incrédulos, estás metiendo a la cárcel a Juanito. O sea, está siendo injusto, Panchito. Dice Pablo en la carta a Filemón. Filemón tenía un esclavo y resulta que su esclavo se le peló. Pero resulta que eventualmente se encontró con Pablo y creyó en el Evangelio. Y trabajaba con Pablo, andaba con Pablo. Entonces le escribe a Filemón, te escribo, no recuerdo la carta, pero algo así. Te estoy escribiendo porque te estoy hablando en relación a Panchito, tu esclavo, que se te peló. Pero mira, yo quiero que tengas en cuenta algo, Filemón. Tú a mí me debes. ¿Qué le debía Filemón a Pablo? La salvación. Quiero que lo pongas a mi cuenta. O sea, tú me debes mucho, me debes tu vida. ¿Por qué? Porque yo te prediqué el Evangelio, Filemón. ¿Ok? Yo te prediqué el Evangelio. Entonces, Panchito, que se te peló, mira, él anda trabajando acá en la obra, ¿verdad? Perdónale. O sea, tómalo, ponlo a mi cuenta. Y no fue que Pablo fue y le prestó una lana. No. O sea, tú me debes porque yo te prediqué el Evangelio. O sea, tú me debes. Ponlo a mi cuenta. O sea, perdónale, ya no lo mires como un esclavo. Y le dio órdenes si tú quieres, vayan y lean la carta a Filemón. Entonces, eso es lo que debe de hacer una persona que tiene dinero. ¿Por qué no sufres más bien el agravio?
¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero ustedes cometen el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Fíjense. O sea, están siendo injustos. No están honrando a Cristo, no se están amando los unos a los otros. Ahora, ¿quién es el injusto? Panchito. Entonces, Panchito, fíjense, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Entonces se va a los pecados originales de donde venimos. No erréis. O sea, fíjense, nosotros somos todo esto, nosotros somos esto, nosotros somos fornicarios, nosotros somos idólatras, nosotros somos adúlteros, nosotros somos afeminados. Dice, los que se echan con varones, sodomitas, somos ladrones, somos ávaros, somos borrachos, somos maldicientes, somos estafadores. O sea, eso que, fíjense lo que dice, hermanos, ¿ok? Ahora, ¿son todos borrachos? No. ¿Son todos estafadores? No. ¿Son todos sodomitas? No. Pero aquí cabemos de dónde somos, ¿ok? Por ejemplo, a mí que me, vamos a decir, yo era fornicario. ¿Por qué? Porque yo anduve con personas que no eran mi esposa. Yo fui fornicario. Yo fui idólatra. ¿Por qué? Porque yo me quería hacer millonario. Yo era idólatra. La avaricia es idolatría. Ni los adúlteros, también, lo mismo. Ni los afeminados. Bueno, yo no soy afeminado, ni me he hecho con varones, no me aplica. Pero sí me aplicó todo lo demás. Ni los ladrones, yo lo robé. Ni los ávaros, ni los borrachos, yo era borracho. Ni los maldicientes, yo fui maldiciente. Ni los estafadores, no me acuerdo que he estafado a alguien, a lo mejor. Esas personas no heredarán el reino de Dios. Ahora, nosotros somos salvos por no ser esto. Es obvio que no, hermanos, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y no de vosotros. Es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, yo no me voy a ganar el reino de Dios dejando la fornicación, dejando la idolatría, dejando de ser adúltero, dejando de ser afeminado, dejando de acostarme con varones, ni dejar de robar, ni dejar de la avaricia, ni dejar la borrachera. Yo no me gano la salvación así, hermano. Es por fe. Es gratis. Dios me llama a mí, aun cuando yo sea todo esto. Vamos a decir que yo soy fornicario, idólatra, afeminado, me acuesto con hombres, con ladrones, soy avaro, soy borracho, soy maldiciente, soy estafador. Y todo eso no heredarán el reino de Dios. ¿Ok? O sea, hermanos, fíjense bien, para que lo entiendan bien. Porque todavía por alguna razón alguien todavía no lo entiende. Fíjense bien. La condición de esto es borrada cuando ponemos la confianza en Cristo Jesús. Que Cristo Jesús con un solo sacrificio murió por todos nuestros pecados y nos presenta delante de nuestro Padre Dios perfectos. Él es el que nos limpia de todo pecado. Entonces Él solamente nos pide una cosa: amen a su prójimo. Es todo lo que nos pide. Amen a su prójimo, tengan confianza en mí. Es todo lo que nos pide. Juan dice, sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles, hermano. No son difíciles. No son difíciles. Y fíjense cómo dice en el 11. Y esto erais algunos. Erais. Pero Dios ya no los ve así porque ya fueron lavados con la sangre del Cordero. Fíjense lo que dice. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ahí está.
ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo es que no pueden entender esto, hermano? Es Cristo quien nos limpia de todo pecado, no son nuestras acciones. No son nuestras acciones. Es Cristo quien nos limpia de todo pecado. Entonces, una vez, si somos agradecidos con Cristo Jesús, o sea, si conocemos toda la verdad, si verdaderamente conocemos a Cristo, entonces Él nos hace libres, hermano. Entonces, cuando conocemos el verdadero amor de nuestro Padre Dios y de Cristo Jesús, eso nos lleva al arrepentimiento, a dejar la fornicación, la idolatría, los adulterios. O sea, el amor de Dios es el que nos guía ahí, nos guía a dejar esas cosas. Entonces, ¿por qué aquí la gente, ninguna persona tenía sabiduría? O sea, nadie le exhortó, oye, ¿por qué no estás amando a tu prójimo? Mira, Panchito, no te conviene, Panchito. Si tú no decides amar a Juanito, te va a ir mal. Caes de la gracia, Panchito. Cristo solamente nos dice que para que lo podamos agarrar debes de amar a tu prójimo. Entonces tú que le puedes perdonar la deuda a Juanito, ¿por qué no se la perdona? Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero no, la gente se enfoca nada más se enfoca en esto. No sabéis, y se enfocan sobre todo en el 9. ¿No sabéis que los injustos no heredaréis el reino de Dios? Los afeminados, ni los que se echan con hombres. Siempre dicen nomás esos dos. Entonces, fíjense, una persona que se enfoca en el pecado de los homosexuales está cayendo en este pecado también. ¿Por qué? Porque no está amando. O sea, como les digo, yo siempre confronto a la gente. Viene una persona, ¡ay, qué decirle a los homosexuales! Entonces me lo agarro a la salida. A ver, venga. Diga, pastor, ¿usted ya no peca? No, claro que sí. Entonces, ¿usted quién es para mirar el pecado del homosexual? ¿Quién es usted? No, hermano, debemos de exhortar. Bueno, yo le pregunto, ¿usted ya no peca? No, pues sí, ok. Entonces, así como usted dice que hay que exhortar al homosexual, así también yo tengo que exhortarlo a usted. ¿Usted quién es? ¿Qué autoridad tiene para venir y hablar de los homosexuales que ni siquiera están aquí para defenderse? Usted está hablando mal de ellos. Pero estoy yo aquí para defenderlos. ¿Quién es usted? La palabra de Dios dice que uno solo es el dador de la ley, y ese dador de la ley no es usted. Déjeme decirle que no es usted. Aquí lo que está diciendo Pablo, está diciendo, amen a su prójimo, porque si no aman a su prójimo, ustedes van a regresar a la condición del pecado que sea, no nada más de acostarse con varones o mujeres con mujeres, de la condición que sea, porque todos somos pecadores. Dios lo va a dejar. Ya nos estás cayendo de la gracia. Entonces, mejor cállese la boca, no diga eso, porque usted es pecador. Usted debe de predicar la piedad, la misericordia, no la condenación. Usted está haciendo lo que Satanás en el libro de Job. Eso es lo que usted está haciendo, el trabajo de Satanás. Mira a los homosexuales, y mira a estos pecadores, y mira, vamos a hacer bulla allá donde están matando a sus hijas, las que andan abortando a sus hijos. Cállese la boca, si usted también es pecador. Hermano, pero eso es pecado. Jesús dijo, vayan y prediquen las buenas nuevas. Jesús nunca dijo que vayan
y que se hagan activistas. Yo no estoy en contra de los activistas. No lo estoy, hermano. Pero eso no es trabajo de la iglesia. El cristiano debe de predicar a Cristo. El evangelio tiene poder. Y cuando una persona conoce a Cristo, esa persona va a dejar el pecado. No va a matar a sus hijos. El varón va a dejar de acostarse con varón. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Porque el varón no le va a dar la felicidad, ni tampoco tu esposa te da la felicidad, ni tu madre te da la felicidad, ni tu padre, ni tus hijos te dan la felicidad. No lo dan, hermanos. El que ame más a su madre, a su padre, a sus hijos, más que a mí, no es digno de mí. Tampoco ustedes van a heredar la vida eterna. Ustedes me tienen que amar aún más que a sus hijos. Y eso solo lo podemos hacer a través del Espíritu de la gracia, hermanos. La carne no puede. Entonces, yo creo que con esta enseñanza en relación a mis hermanos homosexuales, ya déjenlos en paz, déjenlos por la paz. No sé, pero el Espíritu me lo dice. Yo no sé quién siga pensando en eso, de que de alguna forma yo no estoy en lo correcto. Pero el Espíritu de Dios sabe. Por eso lo tuve que hacer una vez más. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahí está, no hay más. Yo. Esto no lo entienden los testigos de Jehová. No lo entienden. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Por qué no lo entienden? Por el ego. Por el ego. Por el orgullo, hermanos. Es el orgullo. Todos venimos de ahí. Yo no estoy hablando mal de mis hermanos testigos de Jehová, porque son mis hermanos, pero son niños. Esos son los decapitados. Porque piensan que son salvos, piensan que son testigos de Jehová sin entender siquiera lo que es ser testigo de... ¿Saben lo que es ser testigo de Jehová? Pablo era testigo de Jehová. Pedro era testigo de Jehová. Jehová, en el nombre de Jehová. ¿Cuál es el nombre que vino a dar Jesús? Jesús, Yahshua. ¿De quién habló Jesús siempre? ¿Cuál es el nombre de Dios? Padre, Abba, Padre. Padre, aquí está siempre. Y yo le pedí a mi Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. Y yo le pedí a mi Padre, y el Padre dice: este es mi Hijo amado. ¿Cuál es el nombre de Dios? Padre. Padre, ese es el nombre de Dios, Padre. No los dejaré huérfanos. Les voy a mandar a mi Padre. O sea, un simple versículo, no los voy a dejar huérfanos. Les voy a mandar a mi Padre. Y Él los va a confortar. ¿Pero cómo? Pero primero tienen que creer en mí. Si no creen en el que no honra al Hijo, no honra al Padre. ¿Quieres honrar al Padre? Al que no conoces, honra al Hijo. Cuando honras al Hijo, honras al Padre. Fíjense, aquí está. Aquí no dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a Jehová sino por mí. No dice eso. Dice: nadie viene al Padre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Padre. Salmo 37:3. Confía en Jehová, o confía en Dios, confía en nuestro Padre Dios, o confía en Cristo. Eso lo puedes poner así: confía en Cristo y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Quién es la verdad? Nuestro Padre Dios. Cristo Jesús es la verdad. Salmo 57:3. Él enviará desde los cielos y me salvará. Habla de salvación. De la infamia del que me acosa, Satanás.
Dios enviará su misericordia y su verdad. ¿Quién es ese? Ese es Jesús, hermano. Es Jesús. Salmo 69:13. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. 85:10. Fíjense, la misericordia, que es nuestro Padre Dios, y la verdad se encontraron. La justicia en Cristo Jesús y la paz, nuestro Padre Dios, se besaron. O sea, todo esto viene del Padre. Y esto es Jesús. Jesús es misericordia y Jesús es la verdad. Jesús es justicia y Jesús es la paz. Ahora, ¿cuándo podemos poner en práctica la misericordia y la verdad? ¿O cuándo se puede besar la justicia y la paz? Fíjense. Por ejemplo, vienen unos y dicen, ¿por qué no guardan el sábado, pecadores? Ahí están los judaizantes, ahí están los adventistas, o vamos a decir los católicos. ¿Por qué no vienen a misa los domingos? Hay sacerdotes que se ponen así, hasta se les pone aquí, se les ve las venas así, porque hay algunos que sí se enojan. Eso decían los fariseos. Y Jesús les dice, hipócritas, porque resulta que acababa de sanar a una mujer encorvada por 18 años. Fíjense, Jesús vino, la verdad, la misericordia y la verdad, vinieron a esta persona y la liberó. ¿Quién la tenía así? Satanás. Y se enojaron porque lo hizo en día de reposo, el sábado. Y les dice, hipócritas, ustedes desatan sus bestias y las traen para darles de beber. Ahora, en este caso, ¿quién era la bestia? La mujer. La mujer andaba como una bestia en sus pecados. Así somos todos. Fíjense cómo está todo alegóricamente, hermano. Yo esto lo entiendo a la perfección, porque el Señor me dio el entendimiento, no porque yo sea más inteligente que otro. Es la inteligencia de Cristo, no la mía. O sea, Jesús vino a desatar del lazo del cazador, en este caso Satanás, que la tenía enlazada, encorvada, por 18 años. La tenía amarrada. ¿Okay? Una mujer, no una bestia, una mujer que andaba como bestia antes. De ahí venimos todos. Nosotros somos burros y burras, o sea, o mulos y mulas, ¿verdad? Dependiendo de... Pero somos bestias, somos como bestias, ¿ok? Entonces viene Jesús y desata del lazo de Satanás a la mujer, y es cuando los fariseos dicen, ¿por qué vienen en día de reposo? ¿Que no pueden venir en otro día? Y les dice, hipócritas, ustedes mismos desatan a sus bestias, y ahí está hablando de bestias, bueyes, burritos tal vez, porque ellos andaban en burritos, y los llevaban el día sábado a darles de beber. Eso era lo que andaba haciendo Cristo, darles de beber a las bestias. ¿Cuál era la bestia? La mujer. Pero una vez que la mujer se encontró con la misericordia en la verdad, la justicia y la paz se besaron. O sea, Cristo vino y le hizo justicia a esa mujer a la que Satanás tenía atada por 18 años y le dio la paz. Entonces, fíjense, hermanos, fíjense en realidad cómo nosotros tenemos que dejar de ser bestias. Entonces les dijo, ustedes tienen que aprender, fariseos, vayan y estudien lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio. O sea, estoy harto de que me guarden los días sábados, estoy harto porque no es así lo que yo estoy pidiendo. Estoy harto que guarden los días, estoy harto de sus ayunos. ¿Saben lo que en realidad quería decir Jesús?
Pablo lo dice y por alguna razón la mayoría de los teólogos no entienden esto. Toda la ley está simplificada en ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. O sea, ¿cómo podíamos desatar a las bestias para que tomaran agua? Antes era predicándole los 10 mandamientos, pero había que cumplirlos primero. ¿Qué teníamos que hacer para que la gente viviera bien? Teníamos que practicar la misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. O sea, no condenar a las personas porque no guardaban el día sábado, sino más bien amando a las personas, que era más importante que guardar el día sábado. ¿Cómo podíamos hacerlo? Dándoles de comer, darles el día para que no trabajaran. Tan simple como eso, porque toda la ley se simplifica en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley quiere decir eso, hermano. O sea, toda la ley está simplificada en honra a Cristo y ama a tu prójimo. Ya en el Nuevo Testamento. Honra a Cristo y ama a tu prójimo. Ahí estás cumpliendo ya la ley. Salmo 52 del 1 al 7. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua. O sea, aquí habla de un poderoso, una persona que tiene poder. Como navaja afilada hace engaño. O sea, es engañador. Amaste el mal más que el bien. Esto es lo que hace una persona que se la pasa condenando a mis hermanos y a mis hermanas lesbianas. ¿Okay? Porque la lesbiana es limpia no por sus obras, no por dejar de ser lesbiana, sino por la fe en Cristo Jesús. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará, ahí está el asolamiento, y te arrancará de tu morada. Y te desarraigará de la tierra de los vivientes, del libro de la vida. Verán los justos, justificados por la fe en Cristo Jesús, y temeremos. Se reirán de él diciendo, fíjense lo que tiene que ver aquí en relación al dinero. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. O sea, confiar en las riquezas y no en Cristo, esa es la maldad, hermano. Esa maldad es incredulidad, esa es la marca de la bestia. Tan simple como eso. Yo le pregunté al Señor, ¿cuál es la marca de la bestia? Porque Él me prometió, Él me dijo, yo te enseño. Yo le dije, Señor, ¿en dónde estudio teología? Porque yo no sé nada. Y me dijo, yo te enseño. ¿De verdad, Señor? Sí, yo te enseño. Entonces, yo tengo preguntas y se las hago al Señor. Un día yo le dije, Señor, pues yo nunca te he preguntado. De hecho, no sé si sea propicio preguntarte, no sé. Le digo, pero ¿cuál es la marca de la bestia? Y el Señor me lo dijo. Es la maldad, mijo. ¿La maldad? Sí, es la maldad. Ve y estudia lo que es la maldad. Aquí está la maldad. O sea, y ya una vez que hice el estudio, a ver, la maldad, y me puse a estudiar en toda la Biblia donde decía la palabra maldad. Vamos a ver todos los versículos donde dice maldad. Es la incredulidad. La marca de la bestia es la incredulidad. A ver, en el tiempo de Noé, así como en los tiempos de Noé, el pueblo comía y bebía. Comía y bebía es idolatría. Eso está en Éxodo, si mal no recuerdo, Éxodo 32, cuando el pueblo se sentó a comer y a beber. Fue cuando hicieron el becerro de oro. Y se sentó a jugar, y se pusieron a jugar. Pero sobre todo quiere decir idolatría. En tiempo de Noé, cuando les dijo, prepárense porque el Señor va a destruir. Y la gente se burlaba de Noé. Ja, 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 este está haciendo un arca y ni siquiera llueve aquí no sé, ay, está loquito este Noé. Y la gente se reía de él. Creo que fueron 120 años
lo que tardó Noé en construir el arca. Y ya cuando llovió, todos querían entrar al arca. Ahora sí, cuando todo ese tiempo. Entonces, ¿por qué murieron? Por la incredulidad. Esa fue la maldad de ellos, la incredulidad, porque Dios habló y no escucharon. Entonces, ¿cuál es la marca de la bestia? La incredulidad. Ahora hay cristianos que se dicen cristianos, pero no le creen a Dios. Y con esto termino, con el capítulo 3 de segunda de Timoteo. Pablo lo dice muy bien. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, solamente se aman a sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Todo esto se ve en nuestros días, hermanos. Desobedientes. ¿Por qué dice amadores de sí mismos? ¿Qué es mejor? ¿Que me compren un avión a mí, la iglesia, para yo ir a viajar y predicar allá, según yo, el evangelio por decir, a África? Que la iglesia me compre un avión cuando hay mucha gente que ni siquiera tiene para comer. Amadores de sí mismos, ávaros, dinerito, quiero dinerito, hasta avión quiero. Y hay muchos pastores que los tienen. Vanagloriosos, se vanaglorian de lo que tienen. No, mira, este traje me costó $15,000. Estos zapatos que tengo, $3,000 allá en Italia. Soberbios, son soberbios. Yo recuerdo una vez cuando yo empecé ahí en la comunidad G12 y fuimos a un seminario porque venía César Castellanos de Colombia. No, pues que vamos al Convention Center allá en Ontario, y fuimos un fin de semana, y yo llevé a 2 hermanos conmigo. Entonces, no, a un hermano, ella no pudo ir al último porque tuvo que cuidar de los niños. Entonces, conocí a César Castellanos. Entonces yo digo, yo no tengo mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero eso que estoy viendo no me. ¿Por qué? Porque hizo que todos dieran $100, todos sin excepción. Ahora, obviamente, yo no llevaba, yo estaba pelado, yo apenas llegué ahí, entonces yo no traía dinero, traía como unos $30, $40 que tenía para los 2 días, y eso era para comer. Yo le digo, mi hermano, yo nomás tengo como $30, $40. El hermano que iba conmigo me dijo, no, vamos, así lo hacemos. Él también andaba corto de dinero. Entonces, yo, de hecho, cuando él dijo eso, yo digo, ese está loco. A mí no me importa que sea César Castellanos, ese está loco, eso no es bíblico. Entonces, ya para empezar, en la congregación siempre se predicaba, toda predicación siempre salía, ¿robará el hombre a Dios? Y yo llegó un punto y digo, esto como que no está bien. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Y robará el hombre a Dios? No, ya está en la noche, ya estaba yo, ¿robará el hombre a Dios? Pero yo nunca me sentí culpable, hermano. Fíjense lo que hace el Espíritu Santo. Yo nunca me sentí culpable, porque yo sabía en el fondo que eso no estaba bien. Robará el hombre a Dios, y robará el hombre a Dios. ¿Robará el hombre a Dios? ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. No invente. Entonces, no, que todos tienen que dar $100. Y yo me ofrecí para a ver, ¿quién nos quiere ayudar aquí para pasar unos sobrecitos? Entonces yo levanté la mano, entonces yo me puse entonces yo andaba dando sobrecitos a toda la gente porque todos iban a dar $100, aunque todavía no me había dicho. Entonces le dije, ok, todos van a dar $100. Entonces ya el que tenga $100, tráigalos. Entonces ya pasaron ya no recuerdo cuántos éramos, 2,000, 3,000, ya no recuerdo, pero tal vez unos 2,000. Entonces pasaron unas personas, a lo mejor un 10% de las personas pasaron, que dieron sus $100. A ver ahora, de los que están aquí, ¿quién puede pagarle al hermano o a la hermana? ¿Cuántos puedes pagarle? ¿A 1, a 2, a 3? Hubo personas que pagaron 5. No, yo voy a dar 500, yo voy a pagarle a 5. Y ya, pasaron otras personas. A ver, ahora, ¿quién va a pagar? Y al último ya quedábamos poquitos ahí. Y dije, ya no voy a dar.
Entonces ya al último dice, a ver, porque eran de varias congregaciones. Entonces, de los que quedan, díganle a su pastor, pastor, invierta en mí, ponga $100 por mí, ¿verdad? Y Dios proveerá. Entonces ya, pues yo no, al último me hicieron hacerle, a ver, pastor, pues tenga, y mi pastor dio los $100 por mí. Entonces yo empecé a ver eso y digo, eso no está bien. Pero al último me vi involucrado y mi pastor tuvo que dar los $100 míos. Entonces yo digo, ¿y cómo le hago? Ahora, yo recuerdo una vez que yo le iba a decir algo al pastor porque una hermanita me dijo, digo, le voy a decir, el Señor me dijo, no le digas. Y yo desobedecí, al último le dije al pastor, que era en relación a la idolatría. En realidad la hermana estaba mal. Ahora lo entiendo. Pero yo de todos desobedecí, le pedí perdón al Señor. El Señor es bueno, hermanos, el Señor me perdonó. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente es engañada así? Uno se va yendo poco a poco. Entonces yo amo mucho a ese pastor, de verdad, el Señor lo sabe. Yo quiero mucho a ese pastor. Tal vez es el pastor que más quiero yo a la fecha, de todas las congregaciones que yo ando. Y él es jovencito, bueno, yo me digo jovencito, es como de mi edad. A lo mejor me lleva algunos 2-3 años tal vez. Pero pues yo me veo todo apoyito, a lo mejor ya soy un anciano. Pero el Señor sabe que yo lo quiero mucho. Pero de bueno el Señor le hará entender. De hecho, él eventualmente dejó esa congregación y se unió a la congregación que viene de Australia. Que sobre todo se dedican a cantar. Que también es un problema. Y yo digo, bueno, bendito Dios. Entonces, todo esto está pasando, hermanos. Soberbios. Son ávaros. Se vanaglorian, son soberbios. Blasfeman. Tal vez la comunidad que más veo yo que blasfeman son los pentecostales. Desobedientes a los padres. Esto se ve en todas las congregaciones. Ingratos. Ahora, acuérdense, se está cumpliendo de hecho es el estudio que más, la profecía que más, el video que más se mira, la desobediencia de los hijos. Eso está pasando ahorita, en todo el mundo. Ahorita nuestros hijos, los hijos de las personas en Argentina, en Chile, andan causando una de cosas, sobre todo comunistas. Aquí está Black Lives Matter, feminismo, LGBT, de una forma o de otra. Esos hijos que crecieron, muchos de ellos sin padre, están causando estragos en la sociedad. Ya el Señor nos había dicho, eso no es sorpresa, está pasando. Pero bueno, el Señor es bueno para con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Dar testimonio de que nosotros sí creemos en el Señor. ¿Cómo? Honrando a Cristo y amando a nuestro prójimo. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. ¿Okay? O sea, no tienen al Espíritu porque no hay afecto natural. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Así miro yo al pastor MacArthur. Cruel, lo miro muy cruel yo. Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. No tienen entendimiento. Amadores de los deleites más que de Dios. Que tendrá, fíjense, este versículo no es fácil de entenderse, se los voy a explicar. Que tendrán apariencia de piedad, o sea, predican a Cristo. John MacArthur cabe aquí. Tiene apariencia de piedad porque predica a Cristo, pero niega la eficacia de ella. O sea, se le predica a un homosexual el evangelio, él cree el evangelio, ya es congregación, pero vienen y así como diciendo, oh no, tú tienes que dejar de ser homosexual porque ese es trabajo del Espíritu Santo, no suyo. Es la benignidad de Dios la que lo guía al arrepentimiento, independientemente del pecado que sea. Independientemente del pecado que sea. Es el Espíritu Santo el que nos redarguye de pecado.
Es el amor de Dios el que nos conduce al arrepentimiento, no usted, no usted. Usted predica la palabra, pero no me juzgue, no me juzgue, porque si me juzga, con la vara que mide será medido. Entonces niegan la eficacia de la piedad. O sea, quieren ellos cambiar a la gente. O sea, niegan al trabajo del Espíritu Santo. O sea, niegan, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y qué dice Pablo? A estos evita. No vayas con ellos, dice Pablo. Evítalos. Entonces hay gente que dice, hermano, agarre lo bueno y deje lo malo. Ok, haz lo que tú quieras, pues. Haz lo que tú quieras. Porque de estos, son los que se meten en las casas. Yo lo he visto, hermano. Se mira en la televisión. Yo no veo televisión, pero sí miro el internet. ¿Qué pasó con esta iglesia precisamente que viene de Australia? Que se me olvida la denominación. O sea, son soberbios, son altivos, predican cosas del mundo, predican muy poco la palabra de Dios, andan buscando la fama, usan mucho los artistas, el arte para hablarle a la gente. Eso también lo hace César Castellanos. Entonces el Señor dice, evita a estas personas. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que andaba de adúltero un pastor aquí que andaba con uno de los cantantes más famosos de la época, que anda inclusive hasta con jugadores de fútbol, con Durán, o sea, muy famoso. No, pues que ya anduvo con Panchita ahí de adúltero, engañando a su mujer, un pastor de la iglesia. Aquí está, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. ¿Por qué dice cargadas de pecados? Porque todavía no conocen a Cristo, no entienden el Evangelio todavía. ¿Por qué no lo entienden? Porque aman más el mundo, fíjense. Arrastradas por diversas concupiscencias. Diversas, o sea, aman el mundo más que a Cristo. Ahora, yo siempre les digo a la gente, aquí también se los digo, si ustedes aman más el mundo que a Cristo, sean honestos. Padre mío, yo amo más, Señor, al mundo que a ti, Señor. Perdóname, Señor, yo te quiero amar a ti más que al mundo. Perdóname, Señor. Es lo único que tienes que hacer, hermano, hermana. Simplemente reconócelo. No trates de... Simplemente reconócelo. Esa es la oración del publicano. Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Yo todavía amo más el mundo, Señor. Perdóname. Cuando somos sinceros, cuando comemos el pan que es Cristo y lo comemos con panes sin levadura, sin hipocresía, el Señor nos sana, hermano. El Señor nos da su reino. Él no es mentiroso, hermano. Tenemos que conocer nuestra condición y mirar, Señor, yo soy eso, yo lo soy, Señor, tú lo sabes. Pues reconozcan su pecado, reconozcan sus pecadores, y donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es cuando el Señor te salva. Pero mantente despierto pidiéndole, Señor, yo te quiero seguir, yo estoy cansado, estoy cansada, Señor, de por mis hijos, mi trabajo, de cómo voy a pagar la renta, de cómo le voy a hacer aquí, de que mi esposa, estoy cansada, Señor. Señor, ya quiero descansar en ti, Señor. Perdóname, ayúdame, guíame, condúceme, Señor. Tú conoces mis pecados, Señor. Tú solamente entrégale tu corazón, Señor. Yo te entrego mi corazón. Pero no que sea por hoy, no. Yo te lo entrego. Y yo no sé qué vas a hacer en mí para que yo te siga, pero tú me vas a cambiar mi corazón.
pero yo te lo entrego, es tuyo, te pertenece. Y vas a ver la gloria de Dios. Eso es así, hermanos. Fíjense, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nunca. ¿Por qué? Aquí lo dice. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, porque resisten la palabra. En este caso es para las mujeres, porque resisten a la palabra. ¿Cómo resistieron a Moisés, Janes y Jambres? Porque ellas quieren hacer lo mismo, o sea, peleando contra Moisés. Moisés hacía una cosa y ellos también lo hacían, pero lo hacían de una forma mundana. Así también estos resisten a la verdad. Se los voy a explicar un poquito. Yo ya hice varios estudios en relación a esto. Viene Moisés, le dice a Jesús, ¿qué tienes en la mano? Una vara, suéltala. Y la soltó y se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés andaba corriendo para que no lo mordiera la serpiente. Y dice, agárrala por la cola. Y la agarró por la cola y se convirtió en una vara otra vez. Entonces él fue con los egipcios. ¿Y qué hizo? Aventó la vara. La vara, hermanos, se convierte en serpiente. La serpiente tiene un anciano y un falso profeta. Entonces, ¿cómo tienes que agarrar a esa serpiente? Por la cola. O sea, por el falso profeta. Entonces, Janes y Jambres hicieron lo mismo. Tenían un anciano, tenían falsos profetas, e hicieron lo mismo que Moisés. O sea, resistieron a Moisés. Moisés es figura de Cristo, o sea, resisten a Jesús. O sea, el Señor les quiere enseñar a través del Espíritu Santo, porque toda persona que escucha el testimonio de Cristo tiene el Espíritu Santo, pero lo resisten con sus propios pensamientos, con su propio entendimiento, o tienen sus propios ancianos y sus propios profetas. En el caso de la luz del mundo tienen esos falsos apóstoles. En el caso de la Iglesia Católica tienen al Papa toda su falsa teología. Yo amo a mis hermanos católicos, yo amo a los sacerdotes, el Señor lo sabe, porque son mis hermanos. Fíjense, en la Iglesia Católica se lee el testimonio de Cristo. Son mis hermanos. Los musulmanes, ellos leen el Corán. Ellos no son mis hermanos, pero igualmente los amamos. Y Dios tiene gente predicándoles el Evangelio a los musulmanes. Y Cristo mismo va con ellos. Entonces, aquí no se trata de que yo hable mal de mis hermanos. Son mis hermanos católicos, mis hermanos testigos de Jehová, mis hermanos mormones. Ahí está Cristo. Es la doctrina lo que está mal. Es la doctrina, hermanos. Entonces, como tienen una falsa doctrina, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Así igual que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. ¿La verdad de qué? De que Jesús ya murió por nosotros. Hombres corruptos de entendimiento. Ahí está. Corruptos de entendimiento. Réprobos o reprobados en cuanto a la fe. Acuérdense que Dios escogió a los pobres para que sean ricos en la fe. Dios no escoge a los inteligentes para ser teólogos. Dios no me escogió a mí porque yo soy inteligente, yo soy un burro. Pero Dios escoge a los burros para humillar a los inteligentes. Así está la palabra de Dios, hermano. A lo mejor yo no sé los adjetivos que
que conocen todos estos teólogos. A veces ni siquiera puedo terminar una oración porque mi vocabulario es muy corto. Pero bueno, Dios así lo quiso. De hecho, hasta el mismo Pablo dice eso. Yo sé que yo soy una persona tosca, dice, pero no quiere decir que no lo entienda, sí lo entiendo. Yo no vine con palabras persuasivas hablándoles bonito, yo vine con poder. Y no fue que Pablo venía así tumbando gente así como ven y no, él vino con poder, él vino con el Evangelio, porque el Evangelio tiene poder. Y no solamente eso, él tenía el conocimiento. Dice, a ver, cuando vaya con ustedes, a ver, voy a ver si tienen el poder ese. Y les habla simbólicamente, obviamente, palabras que no entendían, que no las entendieron. Lo que les escribió en la segunda carta, eso no lo entendían. A la fecha no lo entienden los teólogos cristianos, ni católicos, ni testigos de Jehová, no lo entienden, porque son simbólicos. Dice más, corruptos de entendimiento, es lo que está en Romanos. Los que detienen con injusticia el Evangelio, Dios les da una mente reprobada. Y los manda, se aparta de ellos eventualmente. ¿Y en qué terminan? Terminan en los pecados que ellos mismos, por ejemplo, dicen, los homosexuales, ¡ay! No, qué cochinadas hacen ellos. Bueno, en la medida que ellos siguen haciendo, Dios les da tiempo para que se arrepientan. Dios les da tiempo para que se arrepientan. Porque esas no son las buenas nuevas, hermano. Entonces, si ellos una y otra vez no se arrepienten, ¿saben qué terminan haciendo ellos? Esas cochinadas de las que tanto criticaban. Y esto pasa, hermanos, esto pasa. Fíjense, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de ellos, por insensatos. Pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué padecemos persecución, hermanos? Fíjense bien cómo es la persecución. Yo predico el amor a los homosexuales, porque eso dice la palabra de Dios. Entonces vienen personas que no entienden el Evangelio, no entienden las buenas nuevas, no entienden las Escrituras y pelean conmigo. O sea, me persiguen. Y hasta me llaman blasfemo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Cuando te persigan por causa de mi nombre, gózate. Pues, ¿qué tenemos? Entonces, igual forma ustedes, Felipe, Kevin, la gente va a pelear con ustedes. Déjense llevar por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo les dice que le contesten con palabra para ver si se arrepienten, contéstenles. Si no se arrepienten, si el Espíritu Santo les dice que no contesten, no contesten. Pero van a ser perseguidos. Entonces simplemente déjense llevar por el Espíritu Santo y cuando les digan cosas, gócense. Señor, estoy siendo perseguido por amor a su nombre. Y si aún se les dicen malas palabras, bendíganlos, porque eso es lo que dice Cristo. Pues tenemos que ser la imagen de Cristo. Entonces, aunque no lo sientas, bendigan a aquellas personas que les dicen cosas. Bendíganlos. Porque ahí está lo que le dice, Dios tiene cuidado de Caín o de los Caínes que nos persiguen. Es Caín el que nos persigue.
Entonces, ¿por qué? Porque nosotros a la ofrenda que le ofrecemos a nuestro Padre Dios es Jesús. ¿Qué ofrece Caín? Las cosas del mundo, o sea, la carne. Entonces Caín siempre va a perseguir a Abel, siempre nos van a perseguir los carnales. ¿Quiénes persiguieron a Jesús? Los carnales. Los que guardaban el día sábado, los que se lavaban las manos, los que no comían carne de puerco ni cosas que no eran comida, que no lo entendían ellos. O sea, los judaizantes los van a perseguir. Ahora, hay ateos también que nos pudieran perseguir, pero la mayoría de las veces son los judaizantes, los de la ley, los que nos van a perseguir, los que están enfocados más en el pecado que en la gracia de Dios. Fíjense, y con esto termino. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjense, mediten ese versículo. Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, y está hablando del Antiguo Testamento, porque él está escribiendo parte del Nuevo Testamento, está escribiendo desde Génesis hasta Malaquías. Toda la escritura es inspirada por Dios, aún lo que Pablo escribió aquí a Timoteo, y útil, fíjense, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, para eso es la palabra de Dios. Cuando Marcos dice lo que dijo Jesús, vayan y hagan discípulos, bautizándolos. Fíjense bien, una cosa es bautizar en el nombre de Cristo Jesús y otro, Hechos 2:28. Cuando Pedro predica el Evangelio, ya unas personas que ya tenían temor de Dios en ellos, o sea, el Espíritu Santo en ellos, escucharon el Evangelio y ya ellos temblando, el Espíritu Santo les hacía eso. Hermanos, ¿qué hacemos? Así temblando, ¿qué hacemos? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Hay un bautismo en el nombre de Cristo Jesús. Fíjense, hay una diferencia porque hay iglesias pentecostales unitarias y trinitarias y esas pelean entre sí. No, ¿cómo fuiste bautizado? En la Trinidad. Oh, no vale. Te tienes que bautizar en el nombre de Cristo Jesús. Y uno nada más le hace así, ay Señor. Y luego los unitarios las trinitarias dicen, ¿cómo fuiste bautizado? En el nombre de Jesús. No. El Marcos dice que vayan y hagan discípulos. Entonces fíjense, hermanos. Ni lo uno ni lo otro lo entienden. Fíjense bien. Y bueno, y para eso estamos aquí, para compartir lo que el Señor nos enseña. El ser bautizados en el nombre de Cristo Jesús simbólicamente es pasar por el Mar Rojo. ¿Qué quiere decir ser bautizados en el nombre de Cristo Jesús? Si viene Ramón y te da una cachetada, tú tienes que morir, tú tienes que cargar tu cruz, tú tienes que ser bautizado en el nombre de Cristo Jesús. Y tú tienes que bendecir a Ramón. Eso es morir. Entonces, está el bautismo que es simbólico. Acuérdense, está lo que es el símbolo y está lo que es la esencia. ¿Qué es más importante, el símbolo o la esencia? Obviamente que es la esencia. Por ejemplo, la Pascua es el símbolo, Éxodo 12, la 10ª plaga.
los panes sin levadura. Ese era el símbolo. ¿Cuál es la esencia? Que tú creas en el Evangelio, pero sin hipocresía, con panes sin levadura. Esa es la esencia. Entonces tenemos que seguir haciendo, participando de lo que es la Pascua. No, dice Pablo, ya no hagan eso. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Entonces, ¿para qué van a andar haciendo cosas que ya no? Ya vino, Cristo ya vino. Entonces, estamos en las fiestas. ¿Okay? Entonces, es una sombra y una figura. La sombra, ok, tú te casas con una mujer, Panchito, te casas con Panchita, esa es la sombra. ¿Cuál es esa sombra? ¿Cuál es la esencia? Cristo se casa con la iglesia, esa es la esencia. Entonces, lo puedes usar para dos formas. ¿Cómo debo de amar a mi esposa? Como Jesús amó a la iglesia. Ok. ¿Cómo entender a las mujeres? Ok. Tú eres la mujer, en el caso de la novia de Cristo. Así lo que tú quieres de Cristo, de nuestro Padre Dios, así eso es lo que quieren las mujeres de ti, tu esposa de ti. Lo mismo. Esa es la mejor forma de entender a las mujeres. Porque las mujeres son bien raras. Bueno, así somos de raros los humanos. Así somos. O sea, la mujer un día quiere una cosa, otro día quiere otra. Así somos nosotros en relación a lo espiritual. Entonces, lo que tú quieres de Cristo, lo que tú quieres del Señor, así son las mujeres. Eso es lo que quiere de ti. Esa es la mejor forma de entender a las mujeres. ¿Estás conforme con Cristo? Si tú no estás conforme con Cristo y andas buscando cosas del mundo, bueno, así es tu mujer. No va a estar conforme. ¿Por qué? Porque así eres tú con Cristo. Entonces, nosotros para llegar a conocer la verdad, hermanos, la verdad es Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No es difícil, hermano, no es difícil. Fíjense bien, en palabras simples, o sea, en un resumen. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por ti? Recibes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a ayudar y te va a conducir, y su palabra, para que eventualmente anheles a Jesús en tu corazón. Cuando tú haces eso, tú ya conociste la verdad, y la verdad, que es Cristo y nuestro Padre Dios, te hace libre. Entonces tienes verdadera libertad, ya no te vas a ser esclavo de ninguna persona. Ya no vas a ser esclavo de nadie, ni del pecado. Ni del pecado. Porque Cristo nos saca de ahí, de la esclavitud del pecado. Cristo te quita lo que tú no puedes quitarte. Ahí es en donde te hace libre. ¿Ok? Entonces, yo les estaba hablando ahorita en relación al... Me quedé a medias y ya no se los terminé de decir. Pero bueno, lo más importante es que estoy hablando en relación a la verdad. Entonces, la verdad es Cristo, hermano. Entonces, anhelen, fíjense bien, el primer mandamiento en el Antiguo Testamento. Eso era en relación al bautismo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nosotros debemos de morir como Cristo murió. Y voy a hacer el estudio en relación a las 7 iglesias, que eso es lo que tenemos que hacer. Y podemos aprender de las 7 iglesias, del Apocalipsis, de las 7 iglesias en Asia. Ser bautizados en Cristo el símbolo es ser sumergido en agua, pero es un símbolo. Es un símbolo. Ahora, eso puede ser, si tienes el entendimiento ahí, Señor, yo te entrego mi corazón. Ok. Cuando sales del agua, ese es el símbolo, sales limpiecito. Ya Cristo te murió, te salvó de todo pecado, pero usualmente el entendimiento te lo puede dar antes o después. Ok. Es un símbolo. O sea, ¿qué pasa si alguien, un ser querido, nunca fue bautizado en el agua? Hermanos, o sea, el que estaba en la cruz, okay, él creyó cuando estaba en la cruz. Él se arrepintió cuando estaba en la cruz.
Él conoció la verdad cuando estaba en la cruz. El otro ni siquiera estando en la misma condenación se arrepintió. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El que estaba a mano derecha le dice, ni siquiera estando en la misma condenación te arrepientes. Mira, nosotros obtuvimos lo que merecemos por andar de tranzas. Y eso es lo que reciben los ladrones. ¿Quiénes son los ladrones? Los que le roban a Cristo predicando un evangelio diferente son crucificados por Pilato, o sea, por Satanás mismo. Entonces, cuando estaba en la misma condenación, dice, Señor, acuérdate de mí. Qué palabras tan más sabias, hermanos. Acuérdate de mí cuando vengas, estando en la cruz, cuando vengas en tu reino. ¿Cómo él sabía que iba a venir en su reino? Ni siquiera Pablo, ni siquiera Pedro entendió eso. Y el que estaba en la cruz lo entendió. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso. Y ese mismo día entró en el paraíso el tranza, el que estaba a mano derecha. Entonces fíjense, ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, es lo que yo hago. Es lo que yo hago. Yo hago las dos cosas. Yo los bautizo en el nombre de Jesús, dándoles palabra. Entonces hay pastores que los sumergen en agua, donde son bautizados. Ese es el símbolo. También el símbolo cuando los bautizan, metiéndolos al agua, los bautizan en la Trinidad. Pero en realidad lo que el Señor está diciendo, dice, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, o sea, desde Génesis hasta Malaquías, bautizándolos en el nombre del Hijo, el testimonio de Cristo, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el Espíritu Santo, que está desde el libro de los Hechos hasta el Apocalipsis. Ahora, los tres están en toda la Biblia, pero cada quien tiene su ministerio. Primero fue el ministerio del Padre, después el ministerio del Hijo, y ahora estamos en el ministerio del Espíritu Santo. ¿Cómo iba a terminar la obra el Señor? No con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. El Señor vence todo con su Santo Espíritu. Pues nosotros, si llevamos una vida de santidad en espíritu, somos partícipes del reino de Dios. ¿Okay? Entonces, si nosotros nos enfocamos, así como toda la ley está enfocada, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, tú debes de anhelar a Cristo con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Anhélalo así, de corazón, especialmente en la amargura de tu corazón. Señor, te entrego mi corazón. Guíeme, condúzcame, enséñame, sáneme, abra mis ojos espirituales para yo tener entendimiento y poder seguirlo de todo corazón. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.